Dios los bendiga, mis hermanos. Una vez más estamos estudiando Proverbios. Hoy estamos en el capítulo 21, versículo 27. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en esta noche. Dice, primero el versículo 27 del capítulo 21 dice: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Los impíos, hermanos, son aquellas personas que están en el mundo, los cuales no pertenecen al reino de nuestro Señor Padre Todopoderoso. El impío es el que vive en pecado día tras día. El impío es el que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Aquel o aquella persona que quiere vivir de fiesta en fiesta, de pecado en pecado, de adulterio, fornicación, aquel que roba y hace tantas cosas. ¿Cuáles son los sacrificios que no son agradables a nuestro Dios? Bueno, lamentablemente hay personas que creen que latigueándose el cuerpo es uno de los sacrificios que le va a agradar a Dios. Golpearse por su culpa, por cualquier cosa como lo puedan llamar. Pero verdaderamente nuestro Dios Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, no quiere que te golpees. Otra de las cosas, de los sacrificios que el humano piensa que es agradable a Dios, es caminar de rodillas, ya sea 1 kilómetro, 2 kilómetros, para llegar a un lugar donde se habla del Señor, una iglesia, una catedral, como usted le quiera llamar. Al Señor no le agrada eso. Lo que el Señor verdaderamente, hermanos, quiere de nosotros es nuestro ser. Quiere nuestro pensar, quiere que hagamos lo que Él nos enseña en su palabra del Señor, lo correcto. Quiere que caminemos de una forma correcta. Y dice así el versículo. Primeramente vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso, seas tú, Señor, llevando esta palabra. Glorifica, santifica y bendice, Señor, a los que van a escuchar y a mi persona, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Aquí, hermanos, dice en Proverbios 21, 27, dice: el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Qué es abominación? Es algo que el Señor rechaza completamente, algo que detesta, algo que odia, algo que no es de su agrado. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación. Por ejemplo, el caminar de rodillas, el golpearse el cuerpo, dejar hacer mandas y todo ese tipo de cosas es desagradable al Señor. Cuanto más ofrecidos con maldad, ¿verdad? Entonces, el sacrificio de los impíos es abominación. Dios dijo que la obediencia es mejor que el sacrificio. En 1 Samuel 15, 22 encontramos que el Señor nos dice que es mejor la obediencia, hermanos, que los sacrificios. Como habíamos mencionado anteriormente, lo que verdaderamente nuestro Señor quiere es que seamos obedientes. Que hagamos lo que le agrada al Señor, que dejemos el pecado totalmente, que nos alejemos de las cosas pecaminosas, que nos alejemos de las cosas que no nos llevan a ningún lugar, que simplemente esas cosas del mundo nos van a llevar a destrucción si nos mantenemos en ellas. El impío a veces en su propio pensar piensa que lo que está haciendo es agradable a Dios, pero lo que no sabe y como no conoce de la palabra del Señor es que es desagradable, es abominación. Entonces dice, el sacrificio de los impíos es abominación. Dios dijo que la obediencia es mejor que el sacrificio. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Las ceremonias religiosas no cubren una vida perversa, y Dios puede considerar esas ceremonias religiosas como una abominación. A veces, hermanos, pensamos que porque vamos a misa o a la iglesia, ya todos los pecados que hemos hecho en el mundo, todo lo malo que está en el mundo, pensamos que ya porque ya asistimos a iglesia y ya escuchamos y ya todo esa misa o iglesia o ese sermón va a cubrir la vida pecaminosa que lleva el impío. Lamentablemente no. La única forma de quitar toda eso sucio en las personas o en nosotros es hacer la voluntad del Señor. Es caminar como verdaderamente le agrada al Señor. Hacer lo que Él quiere que hagamos de nuestras vidas. Las ceremonias religiosas como voy a orar por ti,
y ya se te van a quitar los pecados. No, nosotros tenemos que dejar el pecado. O voy a hacer una misa para que esta persona mejore, tampoco. Lo que el Señor quiere es que vengamos a Jesucristo, le conozcamos, lo aceptemos como nuestro Salvador, y entonces empecemos a caminar de acuerdo a como la palabra del Señor quiere que lo hagamos. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación. Dios dijo que la obediencia es mejor que los sacrificios. Las ceremonias religiosas no cubren una vida perversa, y Dios puede considerar esas ceremonias religiosas como una abominación. A veces hay personas allá afuera en el mundo que son asesinos, son ladrones, violadores, venden drogas, hacen tantas cosas en el mundo, y piensan que porque van a donar una cierta cantidad a una iglesia, ya sus pecados son perdonados. Piensan que porque le hacen una fiesta a un santo, o porque hacen algo para Dios, piensan que ya esos pecados ya fueron borrados. Pero eso se llama religiosidad. Significa que verdaderamente están religados con el mundo, no están religados con el Señor. ¿Por qué? Porque hacen las cosas del mundo, actúan como el mundo actúa, y tratan de cubrir sus pecados o su vida perversa que llevan, haciendo ciertos tipos de donaciones a iglesias, o ayudando ciertas instituciones. Y de esa forma el impío, la persona que está en el pecado, trata de cubrir su maldad ante el Señor haciendo este tipo de obras, o como le quieran llamar, ¿verdad? Entonces vemos, dice, ahora la segunda parte del mismo versículo dice, cuanto más ofreciéndolo con maldad. A veces la gente en el mundo hace cosas queriendo agradar a otros, pero verdaderamente el motivo es otro. Tienen un interés, ¿verdad? Entonces vamos, dice el 27, el sacrificio de los impíos es abominación. Dice, cuando más ofreciéndolo con maldad. Son las ofrendas que Dios no acepta. El golpearse, el caminar de rodillas, el dar caridad a una iglesia tratando de cubrir los pecados. Eso no funciona de esa manera. Al contrario, el Señor, para Él es abominación, no le gusta. Eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. Lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros es la obediencia. Y en el versículo 28 dice, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Este versículo es muy importante porque dice, el testigo mentiroso perecerá. Todo aquel que habla en contra de una persona y no dice la verdad, dice que perecerá, terminará mal parado, será mal visto y se verá como una persona a la cual no se le puede creer más. Por eso dice, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Aquella persona que es un testigo fiel y justo y dice la verdad, entonces tendrá una buena reputación. Será un hombre creíble, será un hombre al cual todos o todas las personas puedan confiar. Pero aquel que es un mentiroso, o que inventa, o que habla mal de otra persona, o que inventa chismes, o que hace cosas no agradables al Señor, dice la palabra del Señor que esta persona tendrá su castigo y perecerá. No, es un final no agradable. Pero aquel que se mantiene en la palabra, o se mantiene diciendo la verdad, siendo fiel a lo que pasó, diciendo y hablando la verdad, entonces esta persona seguirá adelante, será creíble, su testimonio será bueno, limpio delante de los demás. Y la palabra de nosotros, hermanos, vale, o amigos, vale muchísimo más que algunas cosas terrenales, ¿verdad? Entonces el testigo mentiroso perecerá, el chismoso, el que inventa, tendrá un final malo. Y más el recto ordena, dice, más el hombre que oye permanece en su dicho. Aquel que dice la verdad, entonces estará bien. En el versículo 29 dice, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. El hombre impío, dice, endurece su rostro.
El hombre impío, tú puedes mirar de la persona pecaminosa, puedes mirar la cara, cómo se ve diferente, se ve oscura, se ve maltratada, su semblante no es agradable. Pero dice, el hombre impío endurece su rostro, o quiere decir que es una persona mala, no ayuda, cierra su mano, solamente quiere su beneficio propio. Dice, más el recto ordena sus caminos. El hombre recto, hermano, es aquel que hace todo agradable delante del Señor. Hace como beneficie a los demás. O sea, todo lo que él hace beneficia a los demás. ¿Ven? Entonces, el 29, el hombre impío endurece su rostro. O sea, el hombre malo no ayuda, no hace nada para los demás o agradable. Más el recto ordena sus pasos, aquel que ayuda. El versículo 30, hermanos, dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Esto es bien importante. A veces aquí en el mundo, algunas personas tratan de aparentar saber más que el Señor. Tratan de dar su opinión, pensando que en su opinión son perfectos. Pero dice aquí, no hay sabiduría ni inteligencia. O sea, no hay nada más inteligente o más sabio que el Señor en este mundo. Hay personas que tratan de ayudarle al Señor a cómo hacer las cosas. Hay personas que manipulan las escrituras. Hay personas que dicen ser inteligentes en su propia concupiscencia o pensamiento. Dice, no hay sabiduría ni inteligencia. Nosotros, hermanos, si nos mantenemos en la lectura bíblica, entonces el Señor nos va a dar la sabiduría para poder salir de los problemas cotidianos de día a día. Pero si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, dice la palabra del Señor, que vamos directo al fracaso. Entonces, si queremos hacer algo bueno, algo que perdure, algo agradable al Señor, algo sabio, algo que nos va a edificar, entonces leamos la palabra del Señor y ahí vamos a encontrar la sabiduría que nosotros necesitamos para poder triunfar en la vida. Y número 31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Este versículo está tremendo, porque dice, el caballo se alista. Dice, el caballo se alista para el día de la victoria. ¿Qué quiere decir, hermano, el caballo se alista para el día de la victoria? Bueno, dice, en los días que se escribieron estos proverbios, dice, el uso efectivo del caballo en la guerra podía ser abrumador para el enemigo. Estos caballos debieron ser entrenados. Era sabio alistar al caballo para el día de la batalla. Si podemos darnos cuenta, en las guerras antiguas, los caballos eran entrenados para actuar de cierta manera. Ahora, pero aquí dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Bueno, nosotros, hermanos, podríamos ser algo similar al caballo. Nos alistamos para la batalla en contra del enemigo. Hacemos tantas cosas en nuestras propias fuerzas a veces, hermanos, y queremos hacerlo de acuerdo como nosotros pensamos. Pero si no tomamos la consideración de Dios en nuestros proyectos, entonces nuestros proyectos van completamente al fracaso. Por eso dice aquí, el caballo se alista para el día de la batalla. Nosotros podemos tratar de hacer todo lo que queramos, en todas nuestras fuerzas, y ver que todo se ve bonito. Pero mira lo que dice la segunda parte de este versículo. Dice, mas de Jehová es el que da la victoria. Si nosotros no ponemos a Jesucristo primero en todos nuestros proyectos, en todo lo que iniciemos, en todo lo que hagamos, entonces vamos directo al fracaso. Porque dice aquí, mas de Jehová es el que da la victoria. Todo lo que vayamos a hacer, a emprender, cualquier proyecto, ya sea también igual un cambio
de que nos vamos a mudar de un domicilio a otro, que nos vamos a mudar de una iglesia a otra, que vamos a tomar decisiones, cualquier decisión que podamos tomar. Si no las tomamos, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor y no tomamos a Dios como nuestro consejero, entonces todo lo que hagamos va directamente al fracaso. Pero si nosotros, hermanos, nos ponemos en oración, en ayuno y tomamos siempre al Señor en cuenta en nuestros proyectos o todo lo que vayamos a iniciar, entonces Él nos dará la batalla. Vamos a tomar un ejemplo, hermanos, de una iglesia que no ora. Una iglesia, hermanos, que no ora va de caída. Uno de los pilares más fuertes de la iglesia, escuche bien, uno de los pilares más fuertes de la iglesia es la oración. Y usted dirá, ¿por qué la oración? Dice la palabra del Señor que la oración tiene poder, ¿verdad? Cuando nosotros entregamos nuestro corazón en oración a nuestro Señor Jesucristo y le pedimos y derramamos lágrimas y creemos por fe que Él nos dará, entonces podemos mover el corazón de nuestro Dios para que Él actúe a favor de nosotros. Pero recordemos que siempre va a ser la voluntad del Señor. ¿Y por qué la voluntad? Porque es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero si una iglesia, hermanos, no ora de ninguna forma, es como no tener comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque no habla con el Señor. Esa iglesia está dependiendo de sus propias fuerzas, está dependiendo de su propia sabiduría, está dependiendo del poco dinero que tenga, está dependiendo de ella misma y no es independiente de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, hermanos, a muchos hermanos no les gusta escuchar esto, pero si una iglesia no ora, va en pique. Va a que se termina, va a que se cierra. Porque en medio de esa iglesia no está el Señor. Por más cultos que hagamos, por más que cantemos, por más que alabemos y prediquemos, pero si no hay esa comunión entre el hombre o la iglesia con el Señor, la palabra del Señor dice que el Señor está lejos. Entonces, si queremos triunfar en nuestra vida, queremos triunfar en las cosas del Señor, tenemos que tener esa oración. No debe de haber ningún pretexto que yo no puedo, por eso no se hace la oración, que yo no puedo estar aquí, por eso no se predica, no se hacen estas cosas. No, hermanos. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y está compuesto de muchas células, los cuales son muchos hermanos en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Los hermanos tienen la capacidad de poder llevar oración, predicación, servicios, cantos, de todo. La iglesia no es un solo hombre, no depende de un hombre. La iglesia somos todos, por eso dice que somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿de qué nos sirve estar unidos en un cuerpo como una sola persona si no tenemos esa comunicación con el cerebro, que sería nuestro Señor Jesucristo? El cuerpo, si no se comunica con el cerebro, muere completamente. Hermanos, si usted quiere que su iglesia crezca, se llene y avance, tenga ayunos, oraciones y primeramente por fe y según la voluntad de nuestro Dios, entonces esta iglesia va a crecer. Si tú vas a tener un proyecto en tu vida, entonces ora, ayuna y lee la palabra del Señor y espera por fe que todo lo que le pidas al Señor sea de acuerdo a la voluntad de Él para tu beneficio. Porque el Señor no nos va a dar nada que no nos beneficie. A veces, hermanos, nosotros nos quejamos porque el templo está vacío, porque no vienen hermanos, y porque aquí, porque allá. La respuesta es bien fácil: porque no tenemos comunión con el Señor, porque no estamos orando al Señor. Y estas son palabras que vienen del Señor para todos nosotros. No es mi pensamiento, no es mi corazón, no es mi sentir.
sino es lo que el Señor está dando. Si no tenemos al Señor como principal y no lo tomamos en cuenta, entonces, hermanos, podemos ser como el caballo que nos alistamos para hacer todo. Estamos entrenados, adiestrados, hacemos servicios, cantamos y bla, bla, bla. Pero si no tenemos al Señor por delante de nosotros, entonces no habrá ninguna victoria. Pero si oramos, tomamos en cuenta al Señor en todos nuestros proyectos y confiamos por fe y caminamos rectamente, entonces, hermanos, tendremos la victoria. De otra forma, estamos en nuestras propias fuerzas. Si queremos crecer, tenemos que tener al Señor por delante. No hay excusas. Recordemos que la iglesia no es un solo hombre, sino es un cuerpo de muchos hombres que es una iglesia. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos para la próxima. Vamos a continuar con Proverbios 22:1. Que Dios me los bendiga.